Grecia, Dios te bendiga. Buenas María, noches. Dios te Bien, cuide, buenas noches. Santiago, Dios te bendiga. Hola, buenas noches. Amundo, yo voy a Santiago, me acuerdo de mí cuando tenía 14 años. Santi, disfrútalo. Porque tenías pelo en ese tiempo. Sí, mucho pelo. Así. Santi, Gloria a Dios. quédate ahí, no crezcas. Santi, yo admiro a Santi porque yo a esa edad no hubiese hecho esto. Ah, no, yo esa edad. Y no hubiese hecho las tareas tampoco. Bueno, Me de hubiese quedado perfecto. las tareas no hablemos, pero por lo menos es valiente. Ujú. No, a esa edad, no sé. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios por esos muchachos. La verdad, todos. Porque bueno, los jóvenes y adolescentes y jovencitos que están aquí, de verdad son súper valientes. Uno a esa edad y bueno, los que tienen cierta edad, ya decimos, no, ya ni nos provoca hacer nada. Imagínate a esa edad, más chamo, con tantas cosas que uno tiene. Pero bueno, gloria a Dios por ustedes porque son una bendición y eso el Señor lo ve con agrado. Entonces, bueno, esperemos que Rina y Luis se conecten para que ellos empiecen la oración y arrancamos. Mana Rina, Dios me la cuide. Justo estamos esperándolos. Haga la Amén, oración, buenas noches, Dios lo haga la bendiga. oración para que comencemos, porfa. Besito. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor, donde aquí nuestros hermanos capacitados para darnos este taller de perspectiva, Señor, vienen preparados con toda la fuerza y toda la gracia que el Señor devuelva sobre ellos, Padre. Te pedimos que nuestro corazón esté totalmente dispuesto y enseñable, Señor, para lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Te damos gracias, Señor, y pedimos que seas tú bendiciéndonos en todo momento, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a comenzar. Se van agregando los que siguen, los que faltan. Y bueno, mientras tanto nosotros vamos avanzando. Esperemos que les haya ido bien la clase pasada. Más o menos queríamos preguntarle, no sé, 1 o 2 minuticos más. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal van? Manito arriba. O, nada, hermano, estoy pero raspado. ¿Cómo van? Francis, yo lo sé. Buena, Rina. Muy bien. Ari, buena. Bueno, yo Ya, no muy sé, bien. pero esta tarea me costó un poquito más. Te costó un poquito, Ari. ¿Por qué? Sí, y yo siento que tal vez era más corta porque decía, en realidad es solamente sacar el principio basado en los puntos que nos dieron o había que hacer algo más. Se me enredó un poquito, pero al final la hice. Sí, eso pasa, porque ya después que conoces el primero, segundo y tercero, tú dices, ya yo sé, aquí yo identifiqué, ya yo saco y te extiendes. Pero eso no está mal. Está bien, porque ya ahí se nota que ya conoces los principios y no te quedas como con una sola cosa y te limitas, sino que haces todo. Así que tranquila, no pasa nada. Muy bien. ¿Quién más? Bien. ¿Quién le ha costado que ha dicho, sabes qué? No, en serio, nada que ver. Es una mentoría con esta broma. Estoy raspado. Mira, Marilay, amén, masticando arepa. Mari, gloria a Dios, usted puede, Mari, usted puede. De todos modos, igual, muchachos, por el grupo pueden preguntar, o sea, alguna duda que tengan. No hay preguntas tontas. A veces existimos algunos tonticos que no preguntamos, entonces mejor preguntar. Y cualquier cosa, si no quieren preguntar por el grupo, a Miguel, a mí, a cualquiera por fuera también nos pueden preguntar el privado y nosotros con todo el gusto les vamos a ayudar y los vamos a orientar. La idea es que no se queden con dudas y que vayan pasando clases o termine el ciclo y quedaron ahí como que, bueno, hay una parte que no supe, pero bueno, será el Espíritu Santo que me revele en algún momento. La idea es, en lo posible,
de que nosotros podamos ayudarlos a avanzar en todo lo que necesiten, porque para eso estamos. Así que no se cohíban de preguntar cuando necesiten, independientemente a quien sea que ustedes consideren preguntar. Igual nosotros vamos a estar ahí pendientes. Y cualquier cosa, igual Luis o Julio, que también están con nosotros, ellos también están en la disposición de revisar, de ayudarlos y todo, porque de hecho Julio es nuestro coordinador y Julio es el coordinador total teológico de teología de todo el ministerio, y Luis es el coordinador de perspectiva, y Luis es el que recibe todas las asignaciones que ustedes hacen, y Luis es el que chequea todo y es el que da el feedback también. Entonces, cualquier cosa que consideren preguntar, se van con Luis directamente si quieren, si vieron que de repente no vi la asignación, no sé qué pasó, no sé si me salí mal, si me pusieron menos, lo que sea, o cualquier duda que tengan, pues con nosotros, o cualquiera con que ustedes correspondan, o con quien ustedes quieran. Así que no se cohíban, esa es la idea. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora, y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Sé que ahí, por ahí me está escribiendo Yelixa, que está con la cámara apagada porque se siente un poquito mal. Los que consideren estar con la cámara apagada, que consideren estar ocupados quizás como David, chévere. Y los que puedan encender su cámara y poderlos ver, sería genial también, ¿ok? La idea es que los veamos que no se están durmiendo, pues que no somos tan aburridos ahí, que uno de repente sepa que está hablando con alguien. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios me los cuide. Miren Marilay haciendo arepas, la gente, ¿sí me entiende? O sea, es una gente así, que uno sepa que está activa. Entonces, bueno. Hay que aprovechar el tiempo, hermano. Sí, sí, sí. Comenzamos ahora con perspectiva o con hermenéutica, el paso 4. Miguel decía la semana pasada, cuando daba su clase, que la hermenéutica debemos aplicarla y definitivamente tiene que ser así. Cuando nosotros tenemos información y no la aplicamos, no produce transformación. Información sin aplicación no produce transformación. Y es como todo en la vida. Usted puede capacitarse, aprender, hacer un montón de cosas, pero si no aplicamos, y eso lo hablamos también en Matrimonio sobre la Roca, los que han tenido la oportunidad de hacer Matrimonio sobre la Roca, usted puede aprender un montón de cosas, pero si no aplica, definitivamente no sucede nada. Entonces, la información sin aplicación no produce transformación. Y Mateo 7:24 dice, quien oye mis palabras y las obedece es como el que edifica sobre la roca. Entonces, todo esto que nosotros hacemos, que nosotros hablamos, donde nosotros construimos, lo que nosotros aprendemos aquí o en cualquier sea el lugar, el espacio, dentro de todo lo que se hace como iglesia, tiene que ver con la edificación de ustedes en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, cuando estudiamos los primeros 3 pasos, nosotros vamos adentrándonos, profundizándonos en el mundo bíblico. Y pasamos ahora a considerar un cuarto paso, que es aplicar a los receptores actuales los principios teológicos que extraemos, ¿ok? Entonces, vamos a conocer esos principios que son especiales, gobernantes, principales, para aplicarlos a los principios teológicos. Entonces, este paso de aplicación de principios, esos principios teológicos, en situaciones específicas en nuestro tiempo, por supuesto, requiere que tengamos presente cada texto, siempre identificar que cada texto tiene un solo significado. Entonces, cuando extraemos uno o varios principios, definitivamente entendemos que hay cambios, hay aplicaciones y hay un montón de cosas que también son importantes y que las aplicamos en situaciones específicas que nosotros como creyentes enfrentamos o pasamos en cuanto a la relación con Dios, con nosotros y con el resto del entorno. Entonces, como paso 4, cómo aplicar el principio extraído, primero que nada, la palabra de Dios siempre cumple un doble propósito: transformar y, por supuesto, equiparnos, enseñarnos, hacernos crecer. Cuando es bien interpretada, por supuesto, y cuando es bien aplicada. Jesús en Juan 14 dijo: el que tiene mis mandamientos, es decir, escritos en su mente, en su corazón, y los obedece, ese es el que me ama. Entonces, tener los mandamientos más obedecerlos tiene que ver con amar. Y hoy es importante este cuarto paso para poder entender, porque cuando nosotros entendemos que este cuarto paso tiene que ver con
hacer lo correcto, entender, instruirnos de forma correcta. Primero Jesús, cuando enseñaba, le enseñaba a los discípulos a obedecer. Todo lo que él enseñaba y todo lo que él mandaba, lo enseñaba en obediencia, para que obedeciéramos, porque ese es el principio que, por supuesto, nos lleva a adentrarnos a la palabra de Dios y a entender. Cuando obedecemos, yo les aseguro, como cuando un niño o un joven, cuando el papá, la mamá le está dando una instrucción y obedece, eso le causa enseñanza, le da crecimiento, le da madurez, desarrolla el carácter. Cuando nosotros estamos abiertos a obedecer la palabra de Dios, eso nos enseña, nos hace crecer y nos transforma. Entonces, lo otro que hay que tener presente también es, para aplicar obviamente estos principios, es someterlos al Espíritu de Dios. Y este es el cuarto paso y es el paso más importante. Cuando nosotros aplicamos los principios extraídos, tiene que ver con someter lo que entendemos, lo que hemos aprendido al Espíritu de Dios, por supuesto en una actitud de oración y cuando en algún momento se requiera, con el apoyo de otros creyentes. Efesios, en el capítulo 4, en el verso 26, dice: no se ponga el sol sobre su enojo, hablando, y el principio teológico es que si me enojo, soy responsable de decidir qué voy a hacer con mi estado emocional a fin de que no me lleve a ofender o a causar daño o a causarle daño a otras personas. Entonces, cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, entonces allí entendemos que requiere oración y, por supuesto, Espíritu, en el caso del Espíritu Santo, para tener un sabio acompañamiento y un sabio entendimiento en cuanto a nuestra transformación. Entonces, tenemos que recordar que el objetivo de Dios al comunicarse con nosotros es conformarnos a su imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Jesús, mediante ese cambio en nuestra manera de pensar, y por eso debemos entender que no luchamos para cambiar la vida, la lucha por cambiar las creencias y conformar nuestra vida a caminar en ellas, a andar en eso que Dios nos enseña. Entonces es súper importante entender que todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos nosotros escudriñar, tiene que ver con el Espíritu Santo y eso que nos hace caminar y estar posicionados en la roca que es Cristo Jesús. Y por entender la fidelidad de todo lo que somos, entonces vamos a hablar de los 4 pasos. Primero, debemos entender que comprender la verdad o el significado del texto. El método confiable definitivamente tiene que ver con eso, identificar y comprender la verdad y el significado del texto, con el contexto de los receptores originales, entender qué significó esto para esa gente. Eso es lo primero. Lo segundo es considerar nuestras diferencias con ellos antes que las similitudes. El segundo paso es entender y considerar cuál es la diferencia con ellos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? No sé, el caso de las mujeres aquellas que Pablo dijo, estas mujeres no pueden estar predicando en la iglesia. ¿Quién dijo eso? Ajá, ¿cuál es la similitud de nosotros con esa gente? Lo que pasa es que esas mujeres eran unas mujeres que se habían convertido, pero después volvieron a lo malo. Y resulta que Pablo específicamente dijo, no, mujeres, ustedes no pueden, fuera de aquí, no pueden estar hablando de la palabra, la mujer que no hable y que haga silencio. Entonces, ¿qué similitud tenemos nosotros con esa gente? Mira, nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, entender y considerar esa diferencia entre ellos antes de lo que nos hacía similares. El tercero es extraer los principios teológicos que subyacen o que están en el texto. Principios teológicos. Y el cuarto, después de recorrer todos estos principios y entender, entonces aplicar los principios a nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles son los principios teológicos que se enfocan en lo que estamos viendo y esos principios teológicos aplicados a nuestro tiempo? Estos 4 pasos, por supuesto, en estos principios, demandan que la situación en la que apliquemos estos principios corresponde con la situación original y que la aplicación sea específica, que apliquemos específicamente lo que tiene que ver con el método confiable. Por ejemplo, el Filipenses 4:13, que ha sido tan controversial este ciclo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es un texto muy citado y que con frecuencia aplica una demanda o una manera errónea de interpretación. Cuando nosotros definitivamente entendemos cuál es la interpretación correcta, logramos entonces poder comunicarnos de forma correcta y aplicar de forma correcta lo que aplica al versículo específico, o al texto específico, o al capítulo específico, o al libro específico. Hay libros que usted va a leer que usted dice, esta broma no tiene ni pie ni cabeza. Es que no aplica para nosotros en ningún sentido. Llaman los libros históricos, los libros del Antiguo Testamento, usted lee un poco de cosas, una cosa que usted dice, ¿qué es esto? No entendí nada. Es porque no aplica para nosotros, pero es una realidad. Porque como decimos nosotros en teología, es la sombra del Nuevo Testamento. Es decir, lo que iba a pasar está en el Antiguo Testamento y eso seguramente lo van a ver ustedes cuando ya vayan al próximo ciclo, los próximos ciclos del Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, aplicar, ya sabemos, entender que directamente el texto debemos llevarlo a la situación actual y hay muchas diferencias, muchas cosas donde podemos interpretar y saber cuál es la profundidad. Hablando de idioma, de tiempo, de cultura, de circunstancia, acuérdense de la relación del pacto en ese sentido y por eso antes, por ejemplo, de aplicar Filipenses 4:13 a nuestro propio contexto y situación, debemos preguntarnos a quién hacía referencia esta declaración, cuál era el contexto o la situación original, cuáles eran las diferencias entre la situación bíblica y la nuestra, cuáles son las similitudes que nos hace estar en el mismo contexto. Y por supuesto, el propósito de esa investigación es hallar la esencia y la verdad del texto. ¿Ok? Entonces, lo concentrado, que definitivamente podamos encontrar lo que significa y lo que es la verdadera consistencia de la palabra. Entonces, cuando aprendemos esa lección y cuando aplicamos esa lección, que por supuesto solo la Biblia tiene el poder de producir en nosotros esa transformación, esa capacidad para encaminar el texto y lo que leemos a las buenas obras, cuando eso sucede, entonces entramos en poder entender que somos enseñados y eso nos convence de no desviarnos y nos corrige para salir de cualquier desviación. Nos instruye, por eso la palabra de Dios dice que es para transformar, para enseñar, para convencer y para corregir, para instruir en el camino de Dios y de su justicia. O sea, cuando hablamos de que el Señor es mi pastor y nada me falta, Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y es definitivamente así. El Señor es nuestro pastor, es quien nos guía para que nosotros no torzamos la senda de justicia que Él ha diseñado para nuestra vida. Entonces, por medio de su palabra, debemos tener una aplicación efectiva solo cuando lleva el sello de eso es lo que dice el Señor. Cuando entendemos que es palabra de Dios. Y cuando hallamos por nosotros mismos la base bíblica para una aplicación es cuando esto se vuelve más poderoso. El contenido tiene que ver con hechos, con la materia, con la información, mientras que la aplicación tiene que ver con cada uno, lo que cada uno hace con esa información. Entonces, en sabiduría, en transformación, esta aplicación nos conduce a la madurez. Entonces, cuando nos capacitamos por medio del Señor, es entender que por medio de su palabra, toda la aplicación debe tener un sello de aprobación y de autoridad en la palabra que viene de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, debemos entender y distinguir que la historia o la información o los hechos o lo que vemos en la palabra y su esencia entre lo que es el texto bíblico y los principios, podemos entender que vamos aprendiendo y vamos creciendo. No por ser luz de esta palabra que tenemos en nuestras decisiones diarias, entonces nos da la apertura de colocar y pensar que somos los que sabemos todo.
Es que si no metemos a Dios en el asunto, si no vamos caminando por medio del Espíritu Santo, definitivamente nada sucede. La palabra es vacía si no metemos al Señor y si no la usamos para el propio crecimiento y transformación. Y además de eso, usarla para también instruir, redarguir, enseñar, transformar. De eso se trata, por eso somos nosotros tan insistentes en decir, aquí estamos aprendiendo, pero no aprenda para ser el juez de la palabra, para condenar por medio de la palabra, para fracturar por medio de la palabra. No. La idea es que cuando aprendamos, vamos caminando en eso que dice el Señor para poder redarguir y ser transformados para aprender. Y por supuesto seguir creciendo, ser luz para todas las personas que no conocen la palabra. Y los que la conocen, por supuesto, también ser esa luz de transformación que el Señor necesita que sea. Debemos desear y anhelar encontrar la esencia, el principio que ciertamente tiene cada pasaje bíblico. Ya que todo requiere tiempo y esfuerzo, por supuesto, si nosotros no le dedicamos el tiempo a todo lo que necesitamos estudiar, entonces definitivamente no va a haber ni transformación, ni va a haber conocimiento, porque requiere tiempo y esfuerzo. Pero el resultado siempre, créanme que siempre valdrá la pena. Entonces, recuerden que el autor de la Escritura, nosotros dependemos de ese autor de la Escritura, dependemos de él en oración, y en nosotros, como creyentes, habita el Espíritu Santo que nos da sabiduría. El Espíritu de sabiduría habita en nosotros como creyentes. Él está en nosotros y quiere, por supuesto, guiarnos a toda verdad y darnos abundante sabiduría para aplicar su palabra. Santiago dice en Santiago 1, del verso 4 al 6, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfeccionados y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin duda alguna, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, tengamos paciencia para que podamos ser perfeccionados, cabales, y que no falte cosa alguna en nuestra vida. Porque si alguno no tiene sabiduría, debe pedirle a Dios, ese que la tiene en abundancia. Y por supuesto no es egoísta para darnos sabiduría. Y cuando le pedimos al Señor, esa sabiduría nos va a ser entregada. Cuando pedimos con fe y sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen, y simplemente no tienen estabilidad. Cuando pedimos sabiduría al Señor, créanme que el Dios de la sabiduría nos va a dar el entendimiento para poder aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, en todo sentido. Entonces, cuando pensamos esto, debemos entender esta palabra y pensar una y otra vez que Dios bendice al que es diligente, no al negligente. Debemos ser diligentes para pedir sabiduría y para entender la palabra. Entonces, Él pide que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento, y que nos dediquemos, por supuesto, a pensar y a meditar, que le amemos, que le pidamos con toda nuestra fuerza y que nos esforcemos para descubrir el principio que subyace en cualquier texto. Créanme que cuando tenemos quizás lagunas, cuando no tenemos la capacidad de poder aprender, cuando hay algo que definitivamente no podemos hacer, si vamos al Señor y decimos, Señor, en serio, no puedo, o sea, no tengo el conocimiento, no sé qué me pasa. Cuando le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento, algo sucede. Como cuando tú dices, Señor, no sé qué quieres de mí, no sé qué quieres que yo haga, o sea, alumbra, dime tú, encamíname. Dios siempre tiene la respuesta. Entonces, la misma Biblia es una mina de tesoros escondidos, la misma palabra, o sea, tú buscas en la palabra y tú lees la palabra y entiendes, empiezas a entender, aún sin tener el conocimiento. El mismo Dios te va haciendo entender porque es el Dios de la sabiduría. Y en Cristo, por supuesto, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces,
¿A quién más acudir para poder aprender y para poder entender si no es a el Señor, a Cristo Jesús, que es el Dios de la sabiduría? Los principios deben ser fáciles de recordar, pero que luego podamos aplicarlo. Porque si, por ejemplo, uno mantiene la mente en un principio específico o pensando quizás en lo que vimos en los ejercicios pasados, pero a la hora de entender, de luchar con lo que somos particularmente, no lo aplicamos, entonces definitivamente no entendemos y no hemos entendido a confiar en la promesa del Evangelio que nos enseña en sabiduría. Cuando en Proverbios habla de si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes los que son espirituales, restáurenle, dice Gálatas, y Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es decir, cuando estamos errados, y por eso les decía que la palabra no es para contender, sino para restaurar y transformar. Cuando estamos errados, debemos nosotros como espirituales, que sabemos y tenemos conocimiento, restaurar. Ojo, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero hay una frase que a mí me encantó, y en algún momento lo hablamos en estos ciclos, y es que el infierno está lleno de pecadores, no de pecado. Entonces, nosotros debemos abandonar, ¿ok? Entender que la palabra es para restaurar, no para contender, que el Señor ama al pecador, pero al pecador que quiera arrepentirse, porque si tú y yo o una persona sigue pecando, entonces definitivamente también tiene una consecuencia, y hay consecuencias de decisiones que tomamos y cosas que hacemos. Entonces, la palabra debe ser para los que somos espirituales, restaurar a los que quizás no tienen conocimiento o andan en pecado o están sorprendidos o simplemente están atados a cosas y a situaciones. Entonces, por eso es que aprendemos, por eso es que aplicamos, por eso es que profundizamos, por eso es que vamos creciendo en madurez y en carácter, en sabiduría, porque cuando queremos aplicar o debemos aplicar la palabra, tiene que ser para restauración, para salvación, para bendición, para enseñar, para redarguir, para aprender, para sacar. Mira, yo he escuchado de gente que sabe muchísimo la palabra, que sabe mucho, sabe tanto, sabe tanto, sabe tanto. Y hay tantas cosas que sabe, y he escuchado hasta esto. Nosotros como iglesia hacemos un montón de cosas para restaurar a un montón de gente. Porque bueno, qué bueno los que van creciendo en el Evangelio. Así como estos niños que vemos, estos jóvenes que vemos que van creciendo. Y Ari decía, y Erika también decía, o sea, wow, o sea, qué bello ver estos niños y estos jóvenes aquí, porque van creciendo como hombres y mujeres restaurados automáticamente, van creciendo en restauración. Pero los que llegamos al Señor sin restauración, con fracturas, con problemas, con rollos existenciales, es muy difícil ayudar a un adulto a restaurarse, porque el adulto cree que se las sabe todas. Y mucho más cuando vienes del conocimiento, cuando sabes, es que yo sé, no me tienes que hablar nada porque yo sé toda la palabra. Ah, pero ¿cómo te ayuda, hermano? En cambio, cuando tenemos esa mente tan fresca como los jóvenes que van creciendo en el Señor, es mucho más fácil que puedan entender y ayudar y ser realmente espirituales en restauración. En cambio, los que estamos más adultos, que ya hemos recorrido, creemos que la vida es la que nos enseña y no el Señor. Y yo he escuchado a personas que, no sé, tú dices, mira, vamos, métete en esta cosa, revisa esto, pide oración. No, yo puedo salir de eso. No, es que yo, entonces es muy difícil ayudar a personas que están muy fracturadas, porque definitivamente creen en Dios, asistimos a iglesias, hacemos talleres, vamos a situaciones y se crean espacios para nosotros, grupos de cuidado, talleres de todo tipo, pero mi propio conocimiento, mi propio ego, mi propia sabiduría, lo que yo creo que sé, me hace definitivamente no dejarme ayudar. Y allí definitivamente no hay transformación, no hay restitución, porque yo creo simplemente en lo que soy. Y ahí entonces vamos en contra de lo que dice el Señor, que todos lo somos porque Dios lo es, y somos imagen y semejanza de Dios, y Dios fue sensible, fue vulnerable, Jesús fue sabio, Jesús fue paciente. Entonces, no modelamos ni imitamos al Señor siendo imagen y semejanza de lo que fue.
Entonces, es bien importante entender que todo lo que aprendemos, independientemente de que sean principios, de que estudiemos teología, de que veamos perspectiva, de que nos graduemos, lo que sea, tiene que ver con la restauración y transformación de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Si allí no está el Espíritu Santo, si ahí no está el Señor, si todo lo que queremos aprender es para el conocimiento humano, definitivamente nada tiene valor. El valor se lo da definitivamente el Señor, el Dios de la sabiduría. Entonces, hay algo que debemos también tener en cuenta y es lo que observamos en cuanto al principio del mundo original. La aplicación que damos es el punto donde coincide el texto con la situación original. El encuentro, por ejemplo, Filipenses 4:13, lo que hablábamos de Pablo, en esa situación donde Pablo se encontraba respecto a sus hermanos en Filipenses. Y hay varios elementos claves en ese contexto de Filipenses 4:13. Y se trata de un cristiano con rango apostólico que escribe una carta. Pablo, un cristiano enfrentando circunstancias difíciles, pero decidido a ser fiel a sus convicciones. Un cristiano que confía en una sola fuente para hallar fortaleza, y era Jesucristo. No las ofrendas de sus hermanos, sino la fortaleza de hallar eso que solo Jesucristo le podía dar. Entonces, observar el mundo original, qué fue lo que pasó, de qué trata, por qué él habla de esto, a qué se refería, qué tenía que ver y cómo aplico yo ahora esto en mi vida. Y era lo que yo les decía, yo puedo aplicar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de verdad yo puedo decir, es en serio, o sea, pero no debo aplicar esa situación específica a mi vida porque no tenía nada que ver con lo que me pueda estar pasando en cuanto a fortaleza. No era eso, ¿ok? Pero sí sabemos que Dios nos fortalece, Dios nos da fortaleza en medio de la tribulación, por ejemplo. Entonces, aplicar al mundo original se refiere a entender. Yo hoy entiendo qué hablaba Pablo en Filipenses 4:13. ¿A quién le decía Pablo eso? ¿Por qué se refería a eso? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué estaba pasando este hombre ahí en ese momento? Yo lo entiendo y lo aplico a mi vida en cuanto a entiendo que Dios es el Dios que me fortalece, pero no lo digo como lo dice Filipenses 4:13. Yo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ahí estoy diciendo algo que no es correcto, no es el contexto correcto para la situación que yo esté viviendo en este momento en mi mundo original. En ese mundo original, pensando en el mundo original, que era lo que estaba pasando Pablo. Y la conexión del mundo actual tiene que ver con elementos claves. Ya podemos conectar el texto con nuestro mundo. Ya entendiendo estos principios, es mucho más fácil ir a la Biblia, a nuestra vida, esa vida que vivimos, eso que estamos pasando, porque se trata de discernir qué dicen las escrituras a la hora de tener que tomar una decisión en una situación concreta antes de ir a la acción. ¿Cómo decido qué tomo, qué hablo, qué digo, qué expreso? Entonces, cuando entiendo el mundo original con el mundo actual, entonces ya puedo decir y tomar decisiones en cuanto a lo que leo, porque puedo discernir lo que dice la palabra. ¿Cuántos más principios debemos atesorar en nuestro corazón? Tanto más la palabra de Dios será lámpara a nuestros pies, como dice Salmo 119. Entonces, habiendo pues definido los elementos claves, donde coinciden el texto y la situación específica, vamos a entender cuando un caso es paralelo al del contexto original del texto, lo cual nos permite hacer aplicaciones específicas. Entonces, hay aplicaciones que son generales. Mujeres sométanse a sus maridos, maridos amen a sus mujeres, a sus esposas, no sean ásperos con ellas, hijos obedezcan a sus padres. Hay aplicaciones que son generales, genéricas, y hay aplicaciones que son específicas. En situaciones paralelas a esa situación original del texto, por ejemplo, en el caso de una esposa cristiana que abandona o que es abandonada por su esposo, que decide mantenerse fiel a sus convicciones cristianas, a su enseñanza en el Señor, que combate el temor del rechazo, el abandono, porque hay
fortaleza solo en Cristo, porque mantiene contentamiento en su corazón cuando lo tiene, cuando entendió que el contentamiento es en el Cristo. Entonces, que el Señor definitivamente nos dé esa sabiduría para que el resto de lo que podamos entender y lo que podamos aprender nos haga crecer para hallar esa esencia del texto bíblico, para entender con más y más sabiduría de transformación, de madurez. Entonces, ese entendimiento que es santo en sabiduría, en bendición, ese entendimiento definitivamente lo da el Espíritu Santo. Cuando nosotros colocamos lo que leemos, lo que queremos escudriñar, la palabra de Dios que queremos revisar, definitivamente tiene que ver con meter al Espíritu Santo dentro de lo que vamos a hacer. Porque cuando incluimos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos puede ayudar, el mismo Señor, Dios, cuando oramos al Señor, cada vez que leemos la palabra, cuando profundizamos, siempre hay un aprendizaje. Siempre hay una enseñanza, siempre hay eso que nos nutre, porque como creyentes, y ojo, aquí definitivamente los que estamos en perspectiva somos creyentes, somos gente de iglesia, aquí la gente habla de Dios y los que estamos aquí sabemos y confiamos en un Dios que es nuestro pastor, que es una bendición, que es el que nos salvó, que es el que nos libra, que es el que nos liberta. Todos entendemos el contexto de lo que tiene que ver el Espíritu Santo con nuestra vida. Y ese entendimiento que es santo, que es poderoso, que es una bendición, es el que nos lleva a poder entender y poder profundizar en lo que definitivamente quiere el Señor para nuestra vida. Porque cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios está en todas las cosas, entonces ya no tenemos que depender de otro, sino el entendimiento y el principio santo que es el Señor. Entonces, allí podemos aplicar, podemos entender y aplicar principios tiene que ver con quizás un método que debemos estudiar para aprender, pero quizás no vamos a aprender de métodos, de enseñanzas. Cuando colocamos al Señor en todo sentido, créanme que hay sabiduría. Cuando colocamos al Señor en todo lo que hacemos, créanme que hay transformación. Cuando entendemos, y estos son métodos que aprendemos, porque es hermenéutica, porque bueno, como sé yo, y lo hermoso de la hermenéutica es eso, poder aplicar principios a la palabra. Pero no sé, en algún momento cuando nos convertimos, ¿quién habla de hermenéutica, de teología? ¿Qué es eso? Yo lo que sé es del Señor, denme Biblia, que yo lo que quiero es leer. Ahora entendemos que hay una ciencia que estudia la palabra. ¿Y cómo estudiamos la palabra? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué busco para buscar referencias? ¿A quién decía esto? ¿Por qué lo hace? Esto nos abre el entendimiento y nos da sabiduría. Y esa sabiduría, por supuesto, es para nosotros poder crecer en madurez y en entendimiento santo para aplicar correctamente la palabra. Y de eso se trata el extraer los principios, el poder decir, mira, ¿sabes? Yo quiero saber de qué trata esto, cómo se come esto, quién decía esto. ¿Por qué? Porque es importante nosotros poder entender de forma correcta la palabra del Señor. Y la hermenéutica es eso, podernos ayudar a entender la forma correcta la palabra del Señor, sin irnos a otras cosas. Por eso es que hablamos de sextas, por eso es que decimos lo que no debemos hacer, para no caer en esos errores que muchos han caído y donde se ha tergiversado la palabra, y por eso existen tantas personas hablando tantas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que decía el Señor hoy y lo que decía el Señor en la antigüedad. Miguel. Sí, gracias, Gao. Gracias por comunicarnos todo esto. Y cuando hablamos de estos principios, ¿no? Cuando vemos el tercer paso y el cuarto paso, usted puede decir, bueno, pero esto es como cuando yo estuve en el colegio, vi cosas que no estoy aplicando ahora, pero realmente sí, sí se pueden aplicar. ¿Sabe cómo ha llegado la Biblia hasta ahora a nuestras manos? A través de la reproducción, ¿verdad? Se ha reproducido
Pero usted puede decir, pero en el mundo antiguo, ¿cómo lo hacían? Y es que el Señor dio una ordenanza y fue, enséñenselas a sus hijos, y que sus hijos se la enseñen a sus hijos. Y de esa manera, la Biblia llegó a nuestras manos. Hoy tenemos la escritura, la palabra fidedigna del Señor, y vemos que es necesario. Pero ahora estamos en un mundo muy rápido, ¿verdad? Muy actual, con inteligencias artificiales que usted pone un versículo bíblico y te puede dar un desglose total. Y por eso es necesario también que nosotros vayamos entendiendo lo que es la lectura de la Biblia. Y aquí lo que nosotros queremos en perspectiva básica en este segundo ciclo es poder comprender también la necesidad que tenemos como iglesia de fortalecer la lectura bíblica. Porque hace poco leía un libro y daba una estadística y decía que el 70% de los líderes cristianos han perdido su devoción de leer la Biblia. Y yo dije, wow, ¿cómo puede ser una estadística tan alta sobre el 70%? ¿Y por qué introduzco esto en este tema? Porque la hermenéutica nos ayuda a interpretar la Biblia de la manera correcta. Hay personas que dicen, bueno, ya el Antiguo Testamento no debería leerlo, ya ese es el antiguo pacto. Lo mencionó el pastor Gaumar al inicio, el Antiguo Testamento es la sombra, ¿verdad? De todo lo que vemos, las promesas, las profecías, y se cumplen en el Nuevo Testamento. Es importante, por eso que nosotros ahora con estas herramientas, con esta información que tenemos de cómo hallar la verdad, cómo extraer principios bíblicos, cómo aplicarlos a nuestra vida, es importante que nosotros ahora leamos la Biblia desde ese punto. De esa referencia que tenemos, porque como les comenté, las redes sociales son muy rápidas, las inteligencias artificiales mucho más rápidas, el mundo que estamos viviendo es muy rápido, y es donde nosotros tenemos la necesidad de saber si eso realmente lo dice la Biblia. A ver, ¿cuántos de ustedes no dijeron en algún momento, bueno, como dice la Biblia, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros escuchamos eso y lo reproducimos, lo replicamos. Y el peor error que hay es el error de un maestro, ¿verdad? Porque el error médico se paga, ya sabemos en dónde, pero el error de un profesor es fuerte, es eso, de un maestro, cuando si eso lo dice la Biblia y usted sin leerla, sin escudriñar, sin escarbar un poquito, lo reproduce y de repente no, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice en ninguna parte. Es como hay personas que de repente, otro ejemplo, dice, bueno, el Señor ha dicho que no colocará, que no me tentará más de lo que yo pueda soportar. ¿Realmente dice tentación? Hay personas que a veces dicen, no, sí, dice tentación. Busquemos el texto. Y no habla de tentación, no habla de eso, habla de otra cosa muy diferente. Entonces, por eso es importante que nosotros leamos y leamos con entendimiento, apliquemos lo que hizo el pueblo de Berea, que bueno, Pablo fue a hablarle y le hablaban, y los apóstoles fueron a hablarle o fueron escuchando, y ellos dijeron, para allá va, pero ¿qué me está hablando? De esto no lo entiendo, vamos a indagar si esto que está diciendo es real. Entonces es eso, es buscar. Y hermenéutica nos da estas herramientas, ya hoy con el cuarto paso, y yo creo que ya ustedes tienen claridad con eso. Como tienen claridad, ¿verdad? Supongo yo que hay claridad con los 4 pasos. Vamos a aplicar una práctica hoy, pero antes de eso vamos a dar un tiempo para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema de hoy o los anteriores de hermenéutica, podemos desarrollarla. ¿Alguien tiene preguntas por allí? Tenemos un tiempo para desarrollar preguntas. Adelante, Erika. Sí. Ok, a ver si entendí. Siguiendo con el ejemplo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso sí, yo creo que sí lo podemos aplicar a un momento de tribulación y yo decir, bueno, yo como que yo ese versículo me inspira como para yo repetir y decir, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como Pablo lo dijo en su momento. O sea, yo sé que no es el mismo contexto, pero sí lo puedo usar como para aplicarlo. O sea, yo siento que sí, ¿no? Y de repente... Erika, ¿y cuál era el contexto de Filipenses 4:13? ¿Cuál es el contexto correcto? ¿Te acuerdas? Sí, exacto, el que estudiamos de Pablo, que él dice que sabe vivir en escasez, en abundancia, y bueno, o sea, no es el mismo contexto quizás que yo estoy pasando en ese momento, por ejemplo, pero yo creo que lo pudiera aplicar en mi vida. No sé, lo que pasa es que a lo mejor lo he venido usando mal o no sé si está bien,
Y de repente, ajá, y si yo estoy mentoreando a alguien, por decir, y yo dije, mira, en un momento de tribulación, esto me fortalecía, apropiarme de este principio, de este versículo, y entonces que yo recomiende a esa otra persona que también lo haga, ¿está mal eso? A ver, hablemos de esto. Recuerden que un solo texto, ya respondo tu pregunta, Erika, pero un solo texto tiene un solo significado. Hay principios que se extraen y diferentes aplicaciones. Entonces, eso que estás comentando no lo veo tan descabellado porque es algo que podemos aconsejar. Sin embargo, hay que ver que ese significado que le estamos dando sea el significado único de ese texto. Eso es lo medular, digámoslo de esa manera. Y es importante el principio que estoy extrayendo. Ahora, no podemos ver a Filipenses 4:13 como un amuleto, un ejemplo de que, bueno, en momentos de depresión yo agarro Filipenses 4:13 porque es mi amuleto para esto. En momentos de buscar un trabajo, bueno, este es mi amuleto, esta es mi cava, la verdad, como dicen por allí. Yo la agarro y me meto el texto por aquí escondido, lo tengo escrito en mi oficina y lo tengo escrito en la pared de mi cuarto. Entonces, ahí es donde de repente se descontextualiza, ahí. Pero para una consejería, es bueno, entonces nosotros darle como el panorama completo y decir, mira, Pablo estaba pasando por esta situación, Pablo explica esta situación y comenta de que aún en donde estaba escribiendo esa historia, en la historia de Pablo, que lo estaba escribiendo en un lugar que no estaba tan contento, según para nuestra época, de repente verlo en una mazmorra, preso en algún lado, en una cárcel, pero aún dijo, tengamos contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, claro, ahí tú le das todo el panorama y puedes en una consejería o en algún también espacio de nuestra vida o en alguna situación de nuestra vida poner en práctica este texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El error es colocarlo como un amuleto. Ahí es donde está una línea muy delgada y hay que verlo, hay que analizarlo. ¿Sí responde eso a tu pregunta? Sí, gracias. Estoy ahí, entendiéndolo un poquito más cada vez, pero ya voy entendiendo, o sea, ya es más claro para mí. Claro. La aplicación de ese principio es mucha o son varias porque es dependiendo de como lo acabas de decir, nuestras situaciones de vida. Entonces hay diferentes situaciones de vida. Nosotros podemos pasar por diferentes situaciones y etapas y hay principios que leemos y decimos, bueno, este principio lo puedo aplicar en este momento, pero el principio nunca va a ir en contra de la verdad. Entonces, y la verdad es el único significado que tiene el texto. Por ejemplo, yo tengo varios ejemplos para hoy. Quiero dar un chance para que pregunten si hay otra pregunta. Pero hay cosas en las que de repente podemos confundirnos en varios textos y de repente hemos aplicado algunos principios quizás errados en el sentido de que no correspondían para esa situación. Por ejemplo, pudiésemos encontrar otros. Pero a ver, dicho esto, yo quería preguntarles, ¿algunos de ustedes tienen principios claros de la lectura de la Biblia que tienen en su diario vivir o en su transcurrir como cristiano, que usted diga, bueno, siento que tengo 3, 4, 5 que digo, esto es prioridad, esto es un principio que me recomienda y que debo vivir como cristiano? O no tienen alguno? A ver, me gustaría escuchar si alguno tiene 1 o 2 o 3 de los que ha podido leer de la Biblia, decir, mira, yo siento que este principio debo de vivirlo en mi día a día, pues en mi diario vivir. ¿Alguien los tiene? Por mi lado, creo que en la parte de orar Ok. para tener paz es algo que, bueno, no es que hay, pero sí he tratado y siento que Dios me ha llevado a eso. Y hay veces en donde digo, wow, en esta situación estoy tan tranquila, pero al mirar atrás digo, wow, es que he orado, se lo he entregado a Cristo. Entonces es como un principio de vida de todo, orar, para que llevar esas angustias y esas cargas con acción de gracias para llevar, y Dios te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces a veces no lo vemos como que no lo hacemos como tú decías, pero sí lo aplicamos. Bien. Claro, es un constante crecimiento, pero creo que cuando lo estaba leyendo yo dije, oh, mira,
este pastor. Bien, bien, me parece muy bien. Por cierto, uno de los ejemplos que tengo es de la oración. Ya les voy a dar el versículo y lo vamos a desglosar acá en vivo y en directo, a ver cómo nos va. Pero a ver, amar al prójimo. ¿Tienen ese principio claro? ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Lo tenemos en nuestro diario vivir. Es un principio que deberíamos de tener claro, porque a veces no es fácil amar al prójimo y a veces el prójimo no colabora. Me han dicho por ahí en los grupos de cuidado cuando estoy en reunión, me dicen, pero hermano, es que el prójimo no colabora. Yo digo, por favor, por favor. Pero es cierto, ¿verdad? A veces el prójimo no colabora. Entonces, tenemos claro ese principio. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese versículo, ese principio? ¿Y cómo lo aplico en mi diario vivir? Es muy importante. Buenas noches. Yo no sé si me alcanzo a ver. Tengo que presentando problemas con el internet. Justamente estaba pensando en ese versículo que está en Mateo, si no me equivoco. Muy bien, Mateo, sí. Amar al prójimo y a Dios, pues. También uno de los que siempre se me viene en mente es el del perdón, que creo que en Efesios también nos habla acerca del perdón, y la humildad. Son esos 3 versículos que siento que tengo que aplicarlo bastante en mi diario, en mi diario vivir. Muy bien, gracias por compartirlo. Sí, en Mateo 22, búsquenlo si quieren, si tienen por allí, vamos a encender esas Biblias digitales si la tienen por allí, o si tienen una Biblia física, ábranla en Mateo 22, 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, ¿cuál es la verdad única de ese texto? A ver, vamos a hacerlo acá rapidito. ¿Cuál es la verdad única de ese texto? Acuérdense que podemos contextualizarlo hacia arriba, hacia abajo, buscar un contexto. Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Lo preguntas o me lo dices? Suena como pregunta. Se lo digo, se lo digo. Ah, ok. Amar a Dios. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Mateo 22, 39. Es el que estamos leyendo. El de amar al prójimo. Disculpa, Ariana. El de amar al prójimo. Amar al prójimo. Ok. ¿Alguien más? Pueden buscar una otra traducción si quieren leerlo y compartirlo en el grupo. Podemos hacerlo. Tenemos 1 hora para desarrollar este texto. No, tenemos varios textos, pero nos queda bastante tiempo para hacerlo. Mateo 22, 22, 20. 39. Es un mandamiento, es el segundo mandamiento. Ok, ya seguimos agregando. Muy bien, es un mandamiento. Es un mandamiento. El segundo mandamiento. ¿Quién dijo eso? Mi líder, papá, mi líder, Yelixa. No, pero ¿quién dijo amarás a tu prójimo? Amarás al Señor. Ella se refiere a amarás al Señor, lo que es el segundo mandamiento. Yo le Buenas entendí. noches por aquí. Adelante. Ahí lo estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento, en una Alma. hola Alma, en una o sea, lo estaba diciendo el Señor, al pueblo. Y ese elemento se aplicó en ese momento y todavía se aplica. Y se aplicará hasta los fines de la tierra que venga el Señor de nuevo. Ese es uno de los elementos que está ahí. ¿A qué pueblo se lo estaba diciendo? Ya te digo. Espérate, pastor, que lo libre, pero... Ajá, no tienes abierto por ahí ChatGPT. No. Mentira. Acá lo está. Pueden leerlo. Cualquiera lo puede leer también, cualquiera puede responder. A los fariseos, pastor. Se lo estaba diciendo a los fariseos. Francis Lilibet, por allá está, o Marco.
Muy bien, Ender. ¿Qué pasó? Ajá. Está bueno esto. Mucho lo buscamos en el Nuevo Testamento, pero este está escrito en Levíticos también. Y esta palabra en el original viene en el hebreo. Amarás es ahab, que implica acción más allá del sentimiento. Pero me gusta el significado de la palabra prójimo. Fíjate si lo buscamos en la concordancia del hebreo. Prójimo significa compañero, vecino, amigo, pero se extiende a cualquier ser humano. Entonces ahí le da el contexto completo. ¿A quién voy a amar? ¿Cuál es mi prójimo? ¿Solo mi esposa o quiénes son? Si lo buscamos que eso es lo bueno de la hermenéutica, si buscamos el significado original y en el contexto en hebreo, nos habla que no implica sentimientos, sino que implica acción y que el prójimo es el amigo, el vecino y todo aquel que nos rodea. Claro, porque podemos decir, pero yo amo a una gente, si yo ni lo conozco, ¿cómo lo voy a amar? A la gente que yo amo es la gente que está cerca de mí. Pero amar no significa solamente, y qué bueno, Marco, que hagas la referencia, porque en el contexto de este pasaje o este verso, hablaba de que debes accionar, es decir, moverte en amor hacia cualquier persona. Es decir, no es que, bueno, yo no amo a Hailey porque, bueno, la tiene que amar Marco, que es su esposo. O sea, el que se la aguante, pero es mi prójimo. Y yo debo en acción amarla en el buen sentido de la palabra, por supuesto, amarla en el Señor, amarla y comprenderla, honrarla, respetarla, todo lo que implica accionar en amor hacia la otra persona, independientemente de quién sea, porque es muy fácil amar a quien está cerca, a quien no me hace daño, a quien me ama también, al que me ayuda, al que me cuida, a mi amigo, a mi esposa. Bueno, a algunos no amamos tanto a las esposas, a los hijos, a la mamá, al papá, a la suegra. O sea, pero sí es importante y ver por eso la hermenéutica, ver el concepto correcto y original y decir, ok, ¿a qué se refiere esto de amar a mi prójimo? Sí. Es moverme en amor, accionar en amor, independientemente de quién sea bueno o no, sea consecuente conmigo o no, o me ame de vuelta a mí o no. Incluso cuando están en desacuerdo con nosotros. Y ahí es donde está más la situación, porque recuerde que Jesús hablaba de esto en un contexto que habían diferentes sectas o diferentes grupos, religiones o grupos de personas con una comunidad de creencia que, bueno, que se dividían y prácticamente eran enemigos a muerte. Entonces Jesús viene y le dice, el que no ama, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y viene y le añade, o no le añade, sino más bien pone más alto el tabulador, ¿no? La exigencia de este mandamiento. No era solo amar a Dios, porque decían, bueno, yo amo a Dios, porque me consagro, porque ayuno, porque hago sonar la trompeta cuando doy una ofrenda. Entonces eran personas que les gustaba que lo vieran, cómo adoraban y amaban a Dios. Sin embargo, a su prójimo despreciaban. Sin embargo, o sea, se creían que tenían todo la verdad absoluta de muchas cosas porque creían que era así. Entonces, ojo con eso. Importante sí, esto. Adelante. Disculpa. Y por ese conocimiento, que era lo que hablábamos en esta clase, conocimiento, se sentían con el derecho de poder fracturar, poder condenar, poder juzgar. Eran los fariseos y los saduceos, que eran entendidos en todo el conocimiento, eran demasiado inteligentes. Y por esa inteligencia se creían capaces de pasar a llevar a cualquiera. Entonces, era lo que decía el Señor. No es así. O sea, porque no es por el conocimiento. Tiene que ver con amor, acción. Tengo Francis, arriba. Primero Francis, también por allá. Sí. Francis o Marco, no sé. Y yo. Rin. Ahora me toca a mí. Para saber qué es un principio que aplica para nosotros, fíjense que al principio lo habla en Levítico, como dice Marcos, se lo habla al pueblo de Israel. Luego lo vuelve a decir a los fariseos y luego en 1 Juan 40, 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, aquí no hay para dónde agarrar de que era solo para el pueblo de Israel o era para los fariseos, es un principio que se repite constantemente en la palabra.
Sí. Mira, y me hiciste acordar Es universal. de Pablo que aborreció la iglesia, que persiguió a la gente, que asesinó un poco de gente, que arrastraba a la gente por la calle, que los mataba, Pablo, bueno, siendo Saulo, y a mí me encanta hablar de Pablo y de Saulo y hacer esa comparación, porque es como la vida de uno. Yo fui un Saulo en algún momento y después me convertí, o sea, tú lo aplicas a tu vida. Y hacer la referencia a Pablo, cuando Pablo decía, me volví gentil, me volví a los que seguían la ley, me volví a los que no seguían la ley. Y cuando tú revisas el contexto, Pablo no era que se fue a beber aguardiente con la gente, para que la gente se convirtiera. Ni fue a fumar cigarro con la gente para que la gente se convirtiera. Ni me fui a bailar, a perrear, Darieli con la gente para que esta gente se convierta. No, Pablo se acercó a esa gente para que esa gente se convirtiera. Es decir, accionó en amor para transformación. Pablo entendía que era amar al prójimo. ¿Entiendes? Entonces, aplicar este principio a nosotros ahora nos cuesta un montón. Porque no amamos a todo el mundo, la verdad. No amamos a todo el prójimo, la verdad. Y a una gente cercana nos cuesta amar. Entonces, qué bueno que estemos hablando de este principio, porque bueno, el Espíritu Santo, que es el que estamos hablando hoy, redarguya tu corazón y el mío, para que amemos a nuestro prójimo como a el Señor. Amén, amén. Y Rina, por ahí iba a hablar Rina. Tiene la mano arriba, sí. Buenas noches, mi hermano. Soy yo, Luis, por aquí. Luis, mira. Sí. Adelante, Luis. Buena, Luis. Sí tenía conocimiento con respecto al mandamiento, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no había investigado más profundo. Y aquí investigando dice que tenemos que aplicarlo a todas las personas sin importar su condición social, religiosa o cualquier otra diferencia. Implica también mostrar compasión, empatía y actuar en beneficio del otro como si se tratara de nosotros mismos. Sí. Entonces, ahí vemos por lo menos cuando tenemos un amigo que supongamos que sea de una secta de estas que estuvimos hablando en las clases anteriores. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener una conversación sana, religiosa con ellos? Es como si chocaran dos mundos distintos. Entonces, uno como que se emociona. Entonces, uno no sabe cómo mantener el equilibrio, ¿eh? Porque él dice una cosa y nosotros decimos otra. Entonces, en medio de esa diferencia, tenemos como que tengo que amarlo, tengo que abrazarlo, algo así. ¿Cómo hacer para no mandarlo para el infierno? Dices tú. Esa es la pregunta. Ok. Mira, ¿quién no tiene una tía testigo de Jehová? Un primo mormón, una abuelita que era solo Jesús. O sea, y yo a mi abuela nunca le dije, abuela, tú, secta, satán. No. Por eso es que Pablo hablaba de convertirte, de acercarte. Yo, o ustedes, todos nosotros, con toda propiedad, en amor, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Tú ves a los testigos de Jehová. Esa gente sí estudia la Biblia. Esa gente sí profundiza en la palabra. Que estén errados, ok. Pero tú hablas con esa gente y esa gente, tú dices, o sea, te avergüenza. Te avergüenza del conocimiento que esa gente tiene. Y yo digo, si nosotros como creyentes estudiáramos la palabra como la estudia esa gente que está errada, hermanos, fuésemos unos super saiyajines de la palabra. Y cuando tú hablas con esa gente, porque este es el tema con nosotros como creyentes, ojo, no todos, hay unos que son muy radicales, hay unos que estamos aquí, somos muy radicales, y nos podemos pelear con esa gente. Y tú no, porque yo aprendí en perspectiva, y plan, pum, pa. No, es que la palabra no es para contender. Entonces, yo voy a acercarme a un testigo de Jehová y va a hablar conmigo, y yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo en Padre y Espíritu Santo, porque la palabra me dice que cuando el Señor se bautizó, ahí pudimos ver la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, y bajo el Espíritu Santo forma paloma, y estaba Jesús bautizándose cuando Juan el Bautista estaba ahí, no sé qué, yo ahí creo en mi Trinidad. Y esta gente va a contender conmigo y me va a decir, no, y me van a dar argumentos. Y yo voy a decir, mira, yo no voy a pelear contigo por esto.
Ojalá en el nombre de Jesús el Señor te guarde, te bendiga, te alcance su misericordia y podamos vernos en algún momento de la vida cuando este planeta desaparezca y nosotros estemos en un lugar hermoso. Ojalá sea así. Pero tú eres mi amigo y te amo. Yo no voy a pelear contigo, ni voy a ser tu enemigo por esto. Yo me estoy acercando en amor, accionando en amor a esa persona que sigue siendo mi amigo, que sigo amando, que sigo queriendo. Eso lo hago. Pero no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo porque no es lo que yo he aprendido. Y yo oro al Señor para que esta gente se convierta y esta gente pueda recibir salvación como nosotros recibimos salvación. ¿Ok? Pero yo no voy a hacerme enemigo de esta gente. Por eso Pablo se acercaba a los de la ley, a los que no conocían a la ley, a los gentiles, a esa gente que no era para caerse a curda con la gente, ni se volvió, yo me emborraché para acercarme a los borrachos. No era eso. Es que se acercaba a todo el mundo para poder hablar de Jesús a todo el mundo, porque él de primera mano era el campeón de la salvación por gracia, porque recibió salvación por gracia. Entonces, él sabía. Por eso nosotros que hemos recibido salvación por gracia, debemos ser imitadores de Cristo para que la gente se pueda transformar a nosotros. Por eso es que no debemos caernos a golpe con la gente por la palabra. Tú eres evangélico, que yo sé, porque yo soy el que tengo la verdad. Esa gente no se va a acercar así. Esa gente no va a llegar al Señor así. Usted tiene que tener destellos de transformación para que la gente pueda ver en usted que era un Saulo o una Saula a un Pablo transformado porque recibió, porque conoció y porque esa esencia, esa estructura cambió. Así es que la gente va a llegar a los pies del Señor. No es agarrarnos a golpe, ni diciéndole grosería, ni cayéndonos, ni haciéndonos enemigos, porque ahí estamos descontextualizando el amor al prójimo. Entonces no estamos aplicando verdaderamente la palabra. Porque yo me voy a poner bravo con una gente que no coincide conmigo en lo que yo soy. No puede ser, yo no puedo ser enemigo de las personas. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar a mi prójimo como amo al Señor. Entonces, estamos desvirtuando el concepto del mandamiento correcto. ¿Entiendes? Entonces, allí estamos nosotros mal. Entonces, no es convertirnos a ellos y hacer lo que ellos hacen, pero sí es decir, mira, mi convicción es esta y yo estoy parado en la roca que es Cristo Jesús y de aquí no me va a sacar nadie. Pero yo te amo, yo oro al Señor para que nosotros podamos tener una conversación y no tengamos que pelear por esto. Yo no voy a pelear por eso. Y ojo, antes tú te podías caer a bibliazo con la gente, y esto a mí me pasó, y seguramente Miguel, yo conozco el testimonio de Miguel, y a Miguel también le pasaba. Pero yo hoy entiendo, hermano, que no es así. Que la gente mía, que mi mamá, que mi papá, que mis hijos, que mis hermanos, se van a convertir por lo que yo modelo, no porque lo quiera obligar a que ellos hagan. Y ahí es donde entra el amor al prójimo. ¿Entiendes? Entonces, no es que, por eso es que hablamos de que esto que aprendemos no es para irnos a caer a golpes con la gente de la sexta, Luis. ¡Ah, tú! ¡Secta! ¡Ajá, tú! ¡Te va! No es así. Es que tú que conoces esto, vas a ser modelo para que esa gente vea y diga, mira, hasta verdad como que es de Luis. Ah, pero si Luis sigue peleándose con Rina y echándole las peleas a los muchachitos y siendo enemigo de toda la familia, ¿qué gente se va a convertir? Ninguna, porque no estás modelando el verdadero Señor, que es el que te transformó y te salvó por gracia. Sí, yo comento algo acá en casa y creo que lo hemos dicho varias veces en perspectiva. Eres la Biblia que jamás otro va a abrir. Y el sábado, después del trabajo, con mis hijos y mi esposa vimos en familia otra vez esta película que se llama Hasta el último hombre. No sé si la han visto. Resulta que este chico es adventista y va a prestar servicio y él dejó lo que dice Gao, claras sus convicciones. Bueno, en medio o ya terminando la película, mi hija la pausa y me dice, papá, ahí se cumple o veo que el muchacho está cumpliendo lo que tú me has dicho. Y yo, ¿qué? No, recuérdame porque no sé a qué te refieres. Que somos la Biblia que otro jamás va a abrir. Y yo, mira, la tripona se le quedan algunas cosas, dije. Entonces, exacto, vieron, o sea, somos nosotros lo que acaba de decir el pastor Gomar es, si nosotros no modelamos en nuestro trabajo, un ejemplo, vamos a la iglesia los domingos, vamos a nuestro grupo de cuidado los viernes o los lunes, vamos a estos encuentros, pero no modelamos. Aquí el detalle no es la Biblia debajo del brazo, porque ya no se usa la Biblia tan física.
aquí el detalle es que nosotros ahora somos esas Biblias andantes. ¿Por qué cabe decir esto? Porque somos nosotros los que estamos modelando esos principios que están en la palabra de Dios. O sea, si usted antes, alguien le hacía, no sé, alguna infracción de tránsito y le bajaba el vidrio y le decía del mal que se iba a morir, ahora no debería hacerlo, porque ya ahora está entendiendo la transformación. Los motorizados, esa gente motorizada que te insulta. Bueno, Cuidado, porque no con Eli, por favor, cuidado. Entonces, pero a ver, acabamos de ver en el material que la Biblia tiene para el uso, el doble uso, el doble propósito de capacitar, de corregir, de instruir, de convencer. Entonces, eso debe hacer la Biblia en nosotros. A ver, busquemos por favor, para volver al ejemplo, Proverbios 12:22, y ustedes me van a decir cuál sería el principio que ustedes pueden ver allí. Proverbios 12:22. A ver si lo podemos copiar rapidito allí en el chat y lo dejamos puesto. Ahí yo lo copio, Miguel. Listo. Proverbios 12:22. Dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Wow, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Qué versión es esa, Eli, por favor? Nueva traducción viviente. A mí me encanta esa traducción. Nueva traducción viviente. Mira, Pastor Gamal pone, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. 1960, Reina Valera. ¿Qué principio hay allí que podamos nosotros extraer? Yo puedo decir que es el que diga la verdad. Que diga la verdad. ¿Alguien más? Aquí dice en la versión de Dios habla hoy, mira con agrado a los que actúan con verdad. Yo creo que también tiene que ver mucho con la integridad, con el que practica lo que dice. No sé si... Muy bien. Me gusta también integridad. ¿Ok? ¿Qué les parece honestidad? ¿Puede entrar allí? ¿Cierto? Entonces, es un versículo que pudiésemos tener, que es universal, que habló a un pueblo receptor en una cultura y ahora lo vemos que también nos habla. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Hay otro versículo de otra traducción de ese versículo. Entonces, a ver, aquí es donde nosotros debemos de analizar y decir, en mi día a día, ¿cómo estoy con la honestidad? Es interesante. Es interesante. En la honestidad, en el momento de pagar la micro, de montarme, de bajarme, o me monto por la puerta de atrás. O sea, son cosas que son mínimas, pero son principios que están allí. Y el principio nos ayuda en la aplicación. Entonces la aplicación nos ayuda a decir, hey, no debo mentir ni exagerar. Qué interesante. Ni exagerar, aún si es conveniente o inconveniente. Entonces es importante ver que hay diferentes textos bíblicos que nosotros podemos tener como para nuestro diario vivir. La Biblia es un manual que nosotros tenemos y si la aplicamos de manera correcta podemos ver que podemos vivir de manera diferente. ¿Alguno de ustedes tiene otro ejemplo que le gustaría traer acá a la conexión? De repente tienen algunos que ustedes digan, mire, yo había analizado podemos verlo. ¿Creen ustedes que la Biblia hable de perseverancia? ¿Hay algún principio de la Biblia que hable de perseverancia, de resiliencia? No, eso es una palabra de ahora, es una palabra muy actual, que ahora, tú sabes, los coaches, en medio de nos han vendido, en medio de sus coaching o en medio de sus palabras emotivas. El que dice fuerza te dice valiente. Ese es perseverancia, digo yo, porque... Okay, fuerza te dice valiente. Ese lo analizamos la semana pasada. Disculpa, Ariana, no escuché. Cuando dice orar sin cesar. Ok, orar sin cesar. Ok. Nos motiva a la oración sin
sin menguar, ¿verdad? Sin dejarla como de última opción. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Leámoslos a ver qué dice Gálatas 6, 9. ¿Cuál? Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Perseverar en hacer el bien tiene recompensa, aunque no sea inmediata. Okay, allí vemos entonces, para afianzar lo que estamos hablando, no nos cansemos de hacer el bien. No, pero es que este mundo está perdido, este mundo está mal, no importa, cambia tú, cambia tu mundo. Está allí claro en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que allí vemos, hay una promesa, hay un principio que puedes traer y que puede aplicar, no rendirse en lo correcto, aun cuando no haya resultados inmediatos. Esa es la aplicación. Yo tengo esto tengo un principio y voy a aplicarlo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se pueden aplicar estos principios? ¿Se pueden vivir? ¿Se pueden tener en nuestro diario vivir? ¿Se podrían recordar, verdad? Día a día. ¿Saben que nosotros cuando vamos de camino al colegio tenemos la bendición de poder llevar a nuestros hijos al colegio y junto con mi esposa siempre tenemos una dinámica diferente día a día para que los muchachos no se aburran de los devocionales? Entonces tenemos dinámicas diferentes y a veces hacemos este tipo de dinámica y le decimos, ¿qué creen ustedes que dice la Biblia en cuanto a esto? Entonces escuchamos el corazón de nuestros hijos, de Obed y de Jaciel, y de verdad que ahí es donde uno dice, wow, la palabra del Señor hace su impacto de una manera u otra. Uno cree que de repente no está impactando en estas nuevas generaciones, pero de una u otra manera hace el impacto. Y es necesario que nosotros podamos tener estos tiempos, estos espacios donde conversemos de la palabra en familia, donde conversemos y leamos y analicemos un texto. Ahora tienes las herramientas, esto es lo bueno, que ahora tienes las herramientas para no hablar cualquier cosa, sino tienes la herramienta, la información, el fundamento para poder desarrollar un devocional. Aunque ahora es muy fácil, ¿verdad? Hay cientos de devocionales en línea, pero de poder tener un devocional quizás enfocado más al centro, al núcleo familiar y decir, bueno, me gustaría hablar de este texto, pero no me voy a desenfocar, no voy a terminar hablando de otra cosa. Y es importante tener esta herramienta, esta información. Tengo dos más y con esto ya lo dejo quieto por ahí. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 15. Este es un texto fuera de contexto. Esto quiero que lo veamos. Aquí vamos a ir a la otra parte. Quiero que lo veamos en Santiago. Este es del libro. Esto no es mío, pero está tomado del libro Textos fuera de contexto. Esto se lo vamos a facilitar hoy. Se lo vamos a dejar para que el que quiera leerlo pueda tenerlo. Y vamos a desarrollar que es de un pastor muy conocido. Un teólogo muy conocido realmente. Y él... Santiago 5:15. Sí, Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo. A ver, quiero que lean ese versículo, a ver qué opinan ustedes. Pero quiero que busquen, tenemos tiempo, nos queda un poquito más de media hora. Obviamente no lo vamos a invertir solo en pero me gustaría que lo leyeran un poquito más atrás, fueron un poquito más adelante, que lo leyeran completo. Yo voy a leer el que Pastor Gamar colocó allí en el chat y ustedes van investigando el contexto de este versículo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. ¿Qué quiere decir esto? Yo he orado por muchos enfermos. El pastor Gomar y yo oramos por varios enfermos. Y algunos fallecieron. ¿Qué quiere decir esto? No, es que este pastor ora por otra cosa. No lo llega a orar por enfermos porque... Adelante, Francis o Marco. Bueno, siempre que sé que alguien está enfermo, le hablo de que el primer milagro es la salvación. Y aquí en la versión que tengo, Reina Valera, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Yo puedo pensar que habla más de la salvación y de que el Señor lo levantará en ánimo, en el espíritu, más que de que se sane o no. Esa persona va a ser sana y sus pecados van a ser perdonados, es lo que puedo entender. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Luis o Rina, no sé si... Soy yo. Yo lo estoy llevando un poco más allá. O sea, así como usted acaba de decir que oraron por muchos enfermos y varios de ellos fallecieron, yo lo estoy pensando más allá. Y si más allá de eso, el Señor los sanó espiritualmente, los levantó y los tiene allá con ellos. A eso es a lo que voy. Y es interesante, es muy interesante porque si sabemos lo que está aquí en el mundo, aquí se va a quedar. Nosotros podemos morir mañana, no sabemos. Sí. Pero si estamos conectados y estamos haciendo las cosas como el Señor manda, Él nos va a levantar y Él nos va a llevar con Él. Ok, perfecto. Gracias por compartir. Bueno, ahí está Ariana. Adelante, Ariana. Aquí hay algo, por ejemplo, siempre me digo, realmente nosotros tenemos una traducción de la Biblia, pero en realidad a veces no hará como que exactamente lo que se decía según la palabra del idioma donde viene. Porque sé que, por ejemplo, como comentaba, creo que era Marco, yo digo el de Francis, que, oye, significa accionar en. Entonces, claro, veo que dice en Reina Valera salvará, en otros dice sanará, ¿verdad? Y yo digo, bueno, es un poco complicado porque puede ser que no se sane, pero si hay personas que oran y la persona se sana, entonces sí pasa. Y se puede ver el nivel de fe, pero también está la voluntad de Dios para esa persona que así oremos, está la voluntad de Dios, por sobre Importante. todas las cosas. Muy importante lo que mencionas. Muy Creo importante. que comenté más dudas que cosas, pero tenía que compartir. Pero muy importante, muy No, importante. y que, Ari, porque una cosa son, bueno, ojalá todos puedan acertarte. Una cosa es los dones que tenemos, donde sanidad, donde oración, donde la palabra, donde cuidado pastoral, donde hay dones que tenemos. Y también la voluntad de Dios, como le dice Ariana. O sea, no es que tú ores para fatalidad. Uno ora creyendo en que va a haber un milagro. Uno ora creyendo en que Dios puede levantar a una persona que esté en un lugar quizás en UCI. Uno ora con todo el entendimiento de que Dios puede hacer eso. Pero ahí es donde, es lo que dice Ari, aplica la voluntad de Dios. O sea y por eso es que la oración de nosotros tiene que ser no sentimiento ni emoción. Aun cuando, no sé, las personas que hemos tenido familiares enfermos, oramos con emoción. Pero, y suena fuerte, pero Dios no se mueve por mis lágrimas. Dios se mueve por mi fe. A mí, yo oro con dolor cuando tengo una persona, un familiar al borde de la muerte. Yo oro con dolor, pero también oro con fe diciendo, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Yo sé. Y si esa persona fallece, ¿será que Dios no me escuchó en mi oración? No, es que la voluntad de Dios estaba que esa persona falleciera. Yo oré con todo el corazón y con toda la fe y pero Dios hizo lo que quiso en su voluntad. Entonces, hay dones, pero hay situaciones en las que definitivamente, por eso es que cuando oramos, debemos orar diciendo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Que tu voluntad, y yo siempre digo esto, que tu voluntad se junte con la petición de mi corazón, Señor. Si el Señor en su voluntad la junta, ay, yo sé que va a levantar a esa persona. Pero también debo entender que si no se levanta esa persona, la voluntad de Dios era que esa persona falleciera. Entonces, hay que tener cuidado y por eso orar con entendimiento también, con ese entendimiento santo de que Dios es el que puede hacer lo que sea y tiene la última palabra.
Sí, así es. Vi manitos arriba. ¿Alguien más? Ajá, Francis o Marco. Yo iba a decir algo rapidito. Que yo estaba pensando cuando leí este versículo, era que el pecado es fundamental para que esto no suceda. O sea, Dios nos da la capacidad, dice que si tenemos un poco de fe, podemos ver montañas, ya lo que hemos entendido. Pero la diferencia de Jesús, cuando vino a orar por enfermos, cuando vino a levantar, habían dos cosas que estaban de su lado. La primera es que era la voluntad de Dios que estaba haciendo, y la segunda es que en él no había pecado. Entonces, claro, cuando vemos este versículo, y muchos podemos pensar de que si yo oro por alguien se va a sanar, pero a veces en nuestro cuerpo, en nuestra vida hay pecado que hace que esa oración no sea la que nos aleje de lo que Dios quiere para nosotros en ese momento. Entonces, eso también limita este tipo de palabra de Dios, por decirlo así. Sí. Sí. Pastores, ¿se puede retardar la voluntad de Dios? No, no. Hay tres tipos de voluntad de Dios. Eso lo dejo para una próxima clase. No, mentira. Lo explico. Está la voluntad oculta de Dios, que es la que nosotros no conocemos. Está la voluntad prescrita de Dios, que es la que ya conocemos, la que ya vemos en la palabra de Dios. La voluntad decretiva de Dios, que es lo que Él decretó y se hizo. Y está la voluntad oculta de Dios. Esa voluntad oculta nosotros no la sabemos. Y que algunas veces, por amor, Él se la ha revelado a la persona. Por lo menos vemos ejemplo de Moisés, que Moisés, Dios le reveló muchas cosas. Vemos a hombres o héroes de la fe que el Señor le reveló hasta el día en que iban a fallecer, que no iban a estar. Elías le había el Señor revelado cómo iba a ser, cuándo iba a ser, y lo sabía. Pero no, la voluntad de Dios nunca se retarda. Llega en el tiempo oportuno, la voluntad de Dios es oportuna, llega en el tiempo perfecto de Dios. Que nosotros pensamos que se retarda, pero no llega en el tiempo oportuno. O sea, en el momento exacto. No sé si Marco o Francis quería decir algo, tenía la manito arriba. Bueno, ya nos habíamos ido de eso, pero a mí porque esto lo escuché mucho en estos tiempos que nosotros vivimos del Evangelio, hemos escuchado mucho el tema de la oración de fe. Sí. Que es esa oración que se hace en las iglesias después de cada servicio para que cada persona que llegó por primera vez reciba al Señor Jesús. Y muchos han interpretado este pasaje diciendo la oración de fe restaurará al enfermo y lo han relacionado mucho con la oración que nosotros hacemos para evangelizar a las personas que acepten a Cristo. Pero si nos damos cuenta en el versículo Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, les está hablando también de la oración de fe. Dice que aquel que vaya a orar, ore con fe, no dudando. Entonces ahí lo está relacionando la oración con la fe, no con lo que nosotros vemos como que la oración de fe, que es la que hacemos muchas veces mecánicamente. No, está hablando de una oración poderosa, creyendo que el Señor puede hacerlo, en el capítulo 1:6. Sí. Bueno, seguimos en Santiago 5:15. Yo les quiero leer desde el 13. Mira lo que dice el 13. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Yo les recomiendo que ahora en adelante carguen un potecito de aceite para que oren por la gente. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que yo le hago a ese texto? ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que más se repite en ese contexto? Oración, ¿verdad? Oración, es lo que más se repite. Entonces estamos hablando de la oración, porque si usted se da cuenta, acá la oración no es solamente por el enfermo.
cuando dice, el que está alegre cante alabanzas. ¿Qué es alabanza? Una alabanza es una oración que tiene melodía, que tiene música, pero es una oración. Entonces, a la larga, lo que nos está recomendando el texto es que oremos en cualquier circunstancia, que oremos en medio de la enfermedad, que oremos en medio de la tristeza, que oremos en medio de la alegría, ¿por qué no? Pero que oremos. Ahora, si seguimos más adelante leyendo lo que dice el 15, entonces la oración de fe sanará al enfermo, y aquí ya lo dijo Ariana, no puedo haberlo dicho mejor, hay una voluntad de Dios, y es importante, y Dios no va a pasar, el pastor Juan lo decía, por encima de lágrimas. Hemos orado por personas y por familiares nuestros que uno dice, Señor, pero ¿por qué pasan este proceso? Y bonita la oración que uno puede hacer y decir, bueno, Señor, prepara mi corazón, aún para lo que a mí no me agrada, aún para lo que a mí no me gusta. Las semanas pasadas, mi cuñada, la hermana de mi esposa, perdió su bebé, y en la oración, cuando íbamos en la mañana, antes de, Linda dice, amor, estoy orando mal, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Siento orar para que el Señor prepare mi corazón y orar para que mi voluntad se alinee a la voluntad del Señor, igual la de mi hermana. Y le digo, bueno, no está orando mal, ora de esa manera. 2 días después nos dan la noticia de que su bebé falleció. Entonces, es eso. Muchas veces es doloroso orar de esa manera y decir, Señor, prepara mi corazón. No es fácil, pero en algún momento nosotros oramos por sanidad, oramos por fe, oramos por, y cualquier persona puede decir, pero son cristianos de toda su vida, su hermana también es cristiana, le sirve a Dios, y aquí es donde nosotros decimos, ya va, pero una cosa es la voluntad de Dios, lo que Dios, Él sabe lo que está haciendo, nosotros no lo entendemos acá, somos terrenales, seguimos en un ámbito terrenal, real, y seguimos en esto. Entonces, pero Dios sí sabe, y lo que nosotros hacemos es orar. Ahora, eso de recomendar, de dar con un aceite, antes se hacía, habían personas que andaban con un potecito de aceite y vamos a orar, y entonces echaban fuera demonios, oraban por la gente, buscaban el aceite. Por eso el chiste malo de decir, échale aceite quemado a ver si algún día es libre de aceite quemado de motor. Entonces, por eso mismo, porque se acostumbró la gente a hablar de que el aceite. Entonces, ¿qué significa la unción con aceite? ¿Qué significa? Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y porque eso se hace, en nuestra iglesia se hace. Ustedes ven que cuando ungieron al pastor Gaumar como pastor con aceite, lo hace para tener una diferencia, tener una diferencia, es para apartar, para diferenciar, por hacerlo en un momento, en un acto especial. Ojo con esto, el aceite no es que sea algo malo, no, para nada. Tiene sus usos en la Biblia, pero sus usos correctos, no fuera de contexto. En el Antiguo Testamento, como lo dije, Samuel cargaba un cuernito y lo usaba y ungió a David como rey. Entonces era para diferenciar, para apartar, para santificar, para varias cosas, pero es importante que nosotros no descontextualicemos este texto. Y entonces, a ver, ¿está enfermo? No, lo que pasa es que usted, como no se ha echado el aceite ungido, no ha sido sano. Busque el aceite, vaya, yo voy a orar por usted, busque el batel, mira, se me cayó el batel, y sácalo, vamos a orar para que sea ungido. Entonces estamos haciendo lo mismo que tener un agua bendita en nuestra casa. No es eso, no son amuletos. Era lo que Miguel decía del amuleto, no hacerlo como amuleto, sino contextualizarlo de forma correcta, en el momento correcto, para las cosas correctas. Y al texto hay que hacerle las preguntas correctas. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces, cuando comienzas a desarrollar esas preguntas correctas del texto, vas a hallar y vas a decir, ok, se refiere a esto. Entonces, está hablando de oración, orar en todo tiempo. Ok, está hablando de esto. Ariana, adelante. A veces, bueno, es algo que les recuerdo cuando estoy o discipulando, o a veces a algunos chicos del grupo de cuidado, y es que cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados y a resucitar y nos salva, Él nos promete que aquí va a ser duro, pero es que en realidad nuestra vida ya no está aquí. El día en que pecó Adán, que Adán y Eva y entró el pecado, olvídese, en esta tierra ya esto tiene tiempo, fecha de vencimiento, y todas las promesas de Dios, muchas promesas van a ser allá. Muchas cosas van a ser allá. Allá no va a haber problemas, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso. Entonces, pero aquí va a haber aflicción.
sea, a veces orar entendiendo que la promesa es de la vida eterna. Sí, así es, esa es la promesa. Amén. Gracias por compartirlo. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Y con esta última práctica concluimos. Mateo 7, 1 al 2. Otro texto que está totalmente descontextualizado y a veces se nos critica por decirlo de una manera diferente. Pero veamos Mateo 7, 1 al 2 y contextualicemos un poco de esto. ¿Alguien lo puede leer si lo tiene por allí? Mateo 7, 1 al 2. Lo tengo en Dios habla hoy. Perfecto. Dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Ok. ¿Puede un cristiano juzgar? Miguel, yo lo tengo una tradición viviente. Por favor. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Wow. ¿Puede un cristiano juzgar? No. No, ok. ¿De qué tipo de juicio está hablando ese versículo? Esa es la pregunta más profunda. Le estoy ayudando bastante. ¿De qué tipo de juicio está hablando ese versículo? Crítica. Crítica, ¿ok? ¿Alguien más? A ver, ¿tienen tiempo para buscar el contexto? Bueno, por acá en Mateo 7, 1, 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, Jesús no está prohibiendo todo juicio, sino el juicio hipócrita. Lo aclara al decir que primero debes sacar la viga de tu propio ojo antes de corregir al otro. Ok, un juicio. Hablamos ahora de un juicio hipócrita, ¿ok? Pero igual el versículo 6 y 7 dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros no pueden morderlos a ustedes. Enfocándose en todo lo que decía el versículo, que esa parte es de Dios, no es nuestra. La de juzgar. Ok. ¿Alguien más? Allí lo primero que vemos es una advertencia. La NTV, ¿ya la leyeron? NTV. Sí, ya la leyeron, Luis. Vale. ¿Qué significa la palabra juzgar? A ver, ¿qué entienden ustedes por juzgar? Desglosemos esa palabra. Juzgar. Criticar a alguien o algo. Ok, criticar. ¿Alguien más? Señalar. Condenar. Condenar. ¿Alguien más? Señalar. Señalar. Decir que algo, Emitir juicio. eso, decir que algo es contrario a lo que debe ser. ¿Qué dijo Grecia? ¿Qué Grecia? Emitir juicio hacia alguien. Ok. Emitir juicios hacia alguien. La palabra juzgar viene del griego crino y se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento. 114 veces, no, o sea que no es algo que pasa por debajo de la mesa, tan desapercibido. Y en 98 versículos abarca una amplia gama de significados: separar, distinguir, juzgar, cuestionar, pronunciar, sentenciar, condenar. Entonces, eso primero para desglosar la palabra juzgar, ¿sí? Y comenzamos a ver el versículo como una advertencia. ¿Qué pregunta le haría usted a ese texto? A ver, un valiente y diga, yo le haría estas preguntas. Recuerden que la hermenéutica se responde a través de 4 pasos y cada una tiene preguntas importantes. ¿Qué pregunta le haría usted a ese texto? Pero preguntas las que, o sea, ¿quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo?
Porque Exacto. O sea, pregunta dentro de esos pasos que ya tenemos, ¿qué pregunta le harías el texto? O sea, primera pregunta que yo le haría, ¿qué quiere decir este texto? Evaluar. Ok, no debe juzgar. Exacto. Vamos a observarlo, vamos a evaluar. Evaluarme. Evaluarte, ok, disculpa, entendí mal. Evaluarme, ok. Francis tiene la mano arriba, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo mi Biblia, es de estudio y es la de arcoíris. Y en el versículo, en el 7 y el 1 y el 2, esos dos me salen en un color específico y dice que esa es una profecía. Es una profecía. Wow. Sí, porque mi Biblia es de color y entonces todos los versículos que están marcados abajo explica si son de discipulado, si es de testimonio, si es Dios que está hablando, si es de salvación, de amor, mandamiento, familia, fe, profecía, si es Satanás que está hablando, si es pecado, si es historia. Y yo no tengo que preguntar porque esos dos versículos donde dice no juzguéis para no ser juzgados, porque con juicio, con que juzgáis será juzgado y con la medida con la que medís serás medido. Esos dos me salen que es una profecía. Entonces, preguntar como, ¿por qué? Porque estoy aquí, ya me hice preguntar, yo por eso. Claro, ya entiendo lo que quiere decir. ¿Qué Biblia es esa y qué traducción es? ¿De qué editorial? Dice varias preguntas, dice 3. Es que Francis está leyendo la Biblia mormona. Claro, sí. Francis. No, mentira. mentira. Es Reina Valera, arcoíris. Me la compré así porque la pedí así porque se me hace un poquito más fácil por los colores. Es como que puedo entender un poquito más. Claro, yo creo que dice profecía porque lo habla como que con la vara que medís serás medido. Entonces, quizás se está refiriendo al juicio de Dios. Sí, al juicio de Dios. Y es entendible en este versículo que hay un juicio humano y un juicio divino. Eso es importante, ¿verdad? Tony lo comentaba allí al inicio, o sea, hay un juicio humano, hay un juicio divino y hay un juicio que le corresponde a Dios. Ahora, ¿este texto está hablando de eso, de ese tipo de juicio? ¿De qué tipo de juicio está hablando este texto? Mira, llevamos rato, pero no hemos llegado al centro de este texto. ¿Puede un cristiano juzgar? Adelante. Bueno, yo veo que, o sea, por todo lo que habla, es como que cómo ves los errores que comete tu hermano y no ves los tuyos. Habla más es de como que examínate a ti primero, saca primero todo lo malo que está dentro de ti y luego puedes venir y corregir a tu hermano en lo que esté haciendo mal, porque ciertamente como cristianos sí podemos juzgar, pero no para condenar, sino para restaurar. Y podemos juzgar de acuerdo a lo que ya hemos trabajado en nosotros. Gracias, diste el clavo. Podemos hacer un justo juicio, porque es obvio, nosotros necesitamos hacer un justo juicio, por ejemplo, de nuestras amistades y decir, hey, esta amistad en este momento no me está bendiciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si soy yo el que tengo que sanar, que es lo que está hablando la palabra, o sea, si tengo que sacar la viga, si tengo que sacar lo malo de mí para poder corregir, yo corrijo. Entonces Jesús está advirtiendo allí a sus discípulos, a sus seguidores, que ojo con esto, no es condenar. Entonces como que no me gusta porque volvemos a lo del prójimo, me cae mal, lo repudio, lo condeno y lo rechazo. Entonces no es ese juicio al que Dios no nos permite, o sea, o nos está llamando a hacer. Pero ojo, es eso. No debemos de juzgar por apariencia o por ser superflua a otra persona, o sea, superficialmente. No, hay que tener bien atento con esto, pero sí nos llama a tener un justo juicio. O sea, yo debo de como cristiano decir, hey, esto no me conviene, esto tampoco, esta conversación no me está edificando. Esta conversación, si la llevo a un juicio, creo que estoy cayendo en la murmuración o en la crítica o en el chisme y estoy condenando. A eso es lo que está refiriéndose. Adelante, veo manitas arriba. Sulvali, Franci. Bueno, con lo que estaba diciendo mi compañera, allí es donde nosotros trabajamos la palabra crítica constructiva. Cuando nosotros conversamos con alguien y lo queremos ayudar, pero ahí es donde yo creo que cuando dice no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, debemos también saber
decir las cosas, porque como dice, cuando nos dicen, nos ven como cristianas, entonces ya la persona va a decir, ay, me va a decir ella, ay, sí, porque es cristiana. O sea, también hay que saber cómo debemos decirle las cosas a aquellas personas que nosotros en ese momento, si son nuestras amigas o un familiar, entonces, y que de verdad nosotros tengamos la verdad de lo que en lo que la vamos a, como decir, a ayudar, porque yo tengo que saber que de verdad es eso lo que, en que la voy a ayudar, porque a veces nosotros, como decimos, o sea, por lo que vemos, entonces, o por decir algo, no fue más a la iglesia porque de seguro es que ya agarra otra vez los caminos. Y es que no sabemos si es que realmente no ha podido ir a la iglesia porque está enferma o porque X situación. Entonces también tenemos que estar pendientes cómo hacemos algún juicio. ¿Cómo hacemos algún juicio? Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Francis o Marco? Ajá. Una de las cosas que comentaba Miguel es que el significado de esta palabra en griego, nosotros cuando nos hablan de juzgar, generalmente nos vamos al ámbito legal y pensamos en juicio legal ya. Pero si la raíz de esta palabra es en griego, que es crino, y no solo trata de eso, hay que ver en qué contexto fue escrito para poder identificar de qué nos está hablando, porque justo él habla de los significados, y uno de esos es decidir, pensar o distinguir. Entonces no solamente es que estamos haciendo juicio, no vamos a ir al ámbito legal. Una de las cosas que yo hice, que se las recomiendo, yo descargué el diccionario bíblico Strong, es una concordancia bíblica. Esa concordancia es buena y les va a ayudar un montón, porque cuando le den clic en la palabra que consigan ahí les va a dar la raíz de la palabra y les va a ayudar un montón, se la recomiendo. Concordancia bíblica Strong. Muy recomendada por muchos años. Es más, cuando uno empieza a estudiar teología, algún seminario, lo primero que recomiendan es tener el Strong. Es muy famoso porque es muy acertado en sus traducciones e interpretaciones. Gracias. Eili, adelante. Pastores, tengo una confusión. ¿El juicio se hace para uno mismo, el juicio? Porque usted estaba hablando sobre el juicio que uno puede hacerse con respecto, en este caso, a las amistades. Pero ¿el juicio es hacia uno o el juicio es hacia los demás? O sea, ¿tú puedes tener un juicio hacia los demás? El contexto de este versículo nos está llamando, nos invita a no condenar las actitudes de otra persona cuando yo ignoro mis propias actitudes. ¿Sí? A ver, John Maxwell nos habla a nosotros del principio del lente y dice que muchas veces lo que nos cae mal de otra persona es lo que yo mismo soy. Y ese principio del lente, que tiene que ver John Maxwell con lo que está hablando la palabra de Dios. Bueno, Jesús nos habla a nosotros de que no seamos hipócritas en el momento de juzgar, porque algunas veces nosotros decimos, si me cae mal esta persona como habla, grita y sí se ríe feo, y yo algunas veces grito y también me río escandalosamente. Entonces, es eso, no juzguemos a la ligera, sino más bien analicemos y comencemos a conjugar esto a los principios que el Señor nos ha dado. Entonces, Mateo 7:1-2, el Señor está predicando un sermón a sus discípulos, eso lo vemos claro, sobre cómo debe ser la vida de todo verdadero creyente. Y la primera cosa o el primer aspecto es que allí el Señor está advirtiendo a sus discípulos del peligro de juzgar a las otras personas de una manera orgullosa, hipócrita y sin amor. Porque estamos viendo a los demás y bueno, yo tengo un criterio y lo impongo o lo pienso de esa manera. Y no observamos las consecuencias de hacerlo. También vemos que el Señor está hablando de una manera de juzgar a los demás nada apropiada. Entonces no es la manera apropiada de levantar un juicio. Pero en el resto del Sermón del Monte y de la Biblia se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso necesarias. Entonces la pregunta que hacía es, yo me debo de observar a mí primero. Yo debo de juzgarme a mí primero, de hacer un juicio de mí, decir, hey, ¿será que soy yo el que estoy reproduciendo esto? ¿Será que cuando llego... Y es fuerte lo que voy a decir, discúlpemelo, lo tengo que decir.
cuando la persona viene a mí con chismes, ¿por qué me está buscando? ¿Será que soy yo el que estoy? ¿Por qué? Y no, ninguno de acá son los del otro grupo de perspectiva que son chismosos, no digas que ninguno. Pero, a ver, ¿por qué me busca? Me analizo a mí, yo digo, epa, ¿por qué el vecino, el compañero de trabajo me busca a mí para hablar mal del jefe? ¿Qué estoy reproduciendo yo que me está buscando a mí? ¿Vieron? Entonces, el juicio debería ser saludable cuando yo me analizo, me paso por ese, también se puede decir, por ese filtro y analizo, me observo. Y entonces ahí es donde digo, juzguen con justo juicio. Porque a veces nosotros decimos, Señor, pero tu justicia, tú esto, aquello. Pero nosotros debemos de reflexionar. Y es lo que el texto nos está diciendo. No hagan estos juicios a la ligera. No lo hagan a la ligera. No es lo mismo que dicen, pastor, es lo mismo que dicen que yo no busco el chisme me busca a mí. Como... Haley 2.2, no, ¿verdad? El juicio superficial, eso de que por cualquier cosa juzgamos, señalamos, sí, condenamos y ni siquiera vemos y sabemos la profundidad de las cosas. Eso es lo que habla el pastor, quiero dar un breve testimonio de eso del juzgar. Cuando yo fui a recibir mi título de licenciada, yo me gradué con honores en la universidad, pero yo desde hace mucho tiempo uso el pelo así rapado. Y todos en la universidad llegaron con sus vestidos, ¿sabes? Cuando uno va para su graduación. Y llegué yo con ese poco de tatuaje, pastor, y ese rapado por aquí, pero recién hechecito. Y todo el mundo cuando me miró, o sea, dirían, y esta loca se graduó, mírala, drogadicta, marihuanera y tal. Y yo me quedé sentadita y después me llamaron como para ponerme la cinta que le colocan a uno. Y yo decía, qué difícil es cuando la gente te señala sin saber, porque, o sea, te señalan como por fuera, por saber quién eres y en realidad no sabes si yo fumaba marihuana o no fumaba marihuana, pero sí como que la primera impresión que causas te invita a tener un juicio de esa persona. Así tal cual, así. Ese juicio es superficial, que es lo que vemos y por eso juzgamos de lo que principalmente observamos. Es tremendo. Bueno, amados, Miguel, ¿listo? Sí, listo. Espero que estos ejemplos nos hayan ayudado. Y alguna duda, muchachos, ya estamos